Miren cómo giran las ruedas ahora que la limpiamos. Una locura el cambio que hacen las ruedas cuando están limpitas, así que les aconsejo que lo hagan. Hola, bienvenidos a mi canal. Hicimos un vivo en Instagram cambiando las ruedas y a pedido de ustedes guardamos el video para que lo tengan cuando lo necesiten. Lo que van a aprender hoy es, en líneas generales, a cambiar las ruedas de los patines y a limpiarlas por dentro. Van a notar que yo lo hice muy veloz porque lo estábamos haciendo en vivo, pero cualquier duda que tengan, dejen su comentario que los voy a ayudar. Y también síganme en mis redes sociales, así se enteran cuando hacemos videos en vivo o para hacerme consultas o mandarme sus fotos y videos cuando están practicando. No hay drama, siempre los voy a ayudar. Espero que les guste el vivo que hicimos y ya saben, los espero en las redes. Adiós. Buenas, yo ya me estuve preparando todo. Obviamente los patines van a necesitar un disolvente que yo siempre de chica usaba queroseno, así que lo conseguí. Es re difícil conseguirlo, pero lo conseguí. Cualquier tipo de lubricante, puede ser en gota o también viene uno que es como si fuera, es más líquido. Acá se lo conoce como W40. Es bueno, sí, se usa mucho, pero a la larga es como que se termina desvaneciendo más rápido. Entonces yo les aconsejo en gotas. Yo traje guantes. Normalmente no lo hacía con guantes porque me encantaba ensuciarme las manos y terminaba siempre sucia. Pero bueno, si quieren pueden usar guantes, si no, no. Vamos a ver, yo en el momento iré viendo si me pongo los guantes o no. Cepillo de dientes, no es para lavarse los dientes, vamos a lavar las ruedas. Tengo un extractor de rulemanes. Sé que la mayoría no tiene extractor de rulemanes, así que voy a mostrar la versión de usar un extractor de rulemanes y cómo sacar los rulemanes sin extractor. Bueno, todos los rulemanes. Algo puntiagudo encontré en un cajón un cuchillito. Por eso se aconseja que lo hagan con adultos, si son chicos, si son menores de edad. ¿Qué más necesito? Ah, un frasco para guardar todo lo que vamos a limpiar. Vayan fijándose los que lo hacen a la par conmigo de tener todo. Mucha servilleta, trapo, diario, porque voy a hacer un enchastre increíble seguramente. Ah, y después tengo diferentes ruedas porque me estuvieron consultando mucho para qué servían las ruedas. Así que busqué todas las ruedas diferentes que tenía en mi casa. Les voy a contar para qué sirve cada una. Y si quieren patinar en la calle, en una vereda, en una pista lisada, en una pista de madera, las ruedas son muchísimas y varían de acuerdo a donde quieran patinar. Es un mundo las ruedas. ¿Se acuerdan que mis ruedas están muy gastadas? Así que mi hermana me prestó ruedas, me dijo, toma Julie, ruedas. Me prestó, no, yo hice que me las regaló. Así que Luis, si se está viendo esto, ahora van a ser mías las ruedas. Porque mis ruedas estaban muy gastadas, así que me dio ruedas de ella que no estaban tan gastadas para que las cambie por algo mejor. Porque si no, la llave que me fui a comprar antes de ayer, imagínense, arrancaba el vivo, organizaba todo y no tenía llave. Iba a ser un desastre esto, porque no iba a poder sacar las ruedas. Bien, vamos a empezar. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las ruedas de nuestros patines. Algo que les aconsejo cuando saquen las ruedas de los patines, que le pongan el nombre atrás de la rueda. Ahora les voy a mostrar cómo. ¿Por qué les aconsejo ponerle el nombre atrás de las ruedas? La idea es que siempre estén en el mismo lugar y cada varios meses que las vayan rotando, pero se rotan en el mismo color. No se fíen en estos patines porque tengo cualquier rueda. Si ustedes tienen una gris acá, una amarilla acá, la idea es que después, cuando roten las ruedas para que no se gasten siempre del mismo lado, vuelvan a poner una gris acá y una amarilla acá. Porque los colores de las ruedas va a marcar qué dureza tienen. Las ruedas van a notar que algunas son más duras por un material que otras son menos duras, más blandas. Entonces eso varía también en la posición. Por eso, por ejemplo, acá, justo encontré esta, nosotras le escribíamos los nombres. Dice patín derecho, lado interno adelante. Entonces después cuando las cambiamos sabíamos dónde correspondía y si queríamos las volvíamos a poner en el mismo lugar y si no la cambiábamos de lugar, pero manteniendo siempre los mismos colores. Sacamos las ruedas, yo voy a vaciar todo. Ay, no tiene pelos. Bueno, mejor, porque la otra vez estaba lleno de pelo. Patinen en un lugar cerrado, igual se llenan de suciedad, así que es muy importante que a tanto le limpien, aunque sea con un trapito. Lo que vamos a hacer hoy es una limpieza, esto no lo tienen que hacer, no tienen que perder nada, es una limpieza más profunda. Bueno, sacamos todo. Básico, si tienen pelos, obviamente sáquenselo, tiren, pueden limpiar un poco. Bueno, pero esto ahora no me interesa porque yo me voy a encargar de limpiar las ruedas hoy. Si me pongo a limpiar los patines ya está esta mañana. Número 1, sacamos las ruedas. Ahora hay que sacar los rulemanes. Todas las ruedas vienen con dos rulemanes adentro, uno adelante y otro atrás. Y normalmente adentro de la rueda tienen esto, que es un separador. Yo cuando saque las ruedas no van a tener los separadores porque una vez se los saqué, me olvidé y nunca me los puse y las uso sin los separadores. Si quieren pueden usarlo y si no, no se van a dar cuenta ahora cuando saquen sus ruedas. ¿Cómo se hace con el extractor de rulemanes? El extractor de rulemanes tiene dos partes. Una de adelante, que es para sacar los rulemanes, y una de atrás, que es para poner los rulemanes. Nosotros como ahora lo queremos sacar, vamos a usarlo de acá adelante. Normalmente lo que me pasaba a mí de chica era que yo hacía esto. Y digo, jodieron. Es una broma, ¿verdad? Porque yo estaba todo el día así y no salía el rulemán. ¿Cómo se hace si les pasa eso? Tienen que apoyar la rueda y hacer presión para abajo y bajan con fuerza, sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo. Y ahí sale.
Si ustedes no hacen la fuerza para abajo como si fuera una palanca, no les va a salir. ¿Es verdad que los rulemanes hay que sacarle la chapita que tienen para tener más velocidad? Sí. Y ahora les voy a mostrar el porqué. Fíjense en que saqué mi rulemán. Un lado está lleno de mugre, eso es lo que vamos a limpiar, y del otro lado no tiene la chapita, justo lo que ella decía, y ahora les voy a comentar el porqué. La chapita se saca porque, y les voy a mostrar a continuación cómo se saca, tengo unos rulemanes con chapita así les muestro, porque los rulemanes vienen normalmente con grasa dentro. La grasa con el tiempo, si bien sirve para que los rulemanes se mantengan lubricados, hacen que la rueda se empiece a trabar, que no gire mucho porque se pega mucha tierra, mucho polvo en la grasa, entonces termina siendo un efecto contrario y no gira mucho. Fíjense que esto no gira nada. Y en un rato, cuando lo limpiemos, les voy a mostrar la diferencia de cómo tendría que girar. Sacamos la chapita en un ratito, les voy a mostrar cómo, y la sacamos porque tenemos que eliminar toda la grasa que tiene adentro para volverlo a lubricar. Si no tienen el extractor, hay una manera de hacerlo sin extractor, que es haciendo palanca. Van a apoyar la parte de adentro sobre la barrita y van a hacer palanca para afuera. Normalmente debería salir con facilidad. Meten la rueda dentro del tubito y tiran hacia afuera. Haciendo palanca, tienen que hacer este movimiento de acá, acá. Normalmente sale fácil, como vieron. Tengan cuidado, acuérdense que están tratando con sus patines. No hagan mucha palanca rara o muevan mucho el patín porque se va a terminar rompiendo. Y este gira más, por lo menos, miren. Este lo podría reutilizar, el otro ya estaba medio como que no. Podría haber sido peor esto. Voy a sacar rápido todos los rulemanes. Tengan en cuenta... al final no me puse los guantes, ¿se dan cuenta? Yo dije, capaz que lo uso, capaz que no, y al final no lo usé. ¿Sabés que de chica me gusta ensuciarme las manos? Siempre me ensucio. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que los rulemanes son muy diferentes entre sí, de acuerdo a la marca. Algunos son más veloces. Este justo no tenía. Miren, ven que tengo un desastre en la rueda. Este nunca le saqué la tapita, así que habrá sido uno de los últimos que compré. Vienen diferentes rulemanes. Normalmente los patines que provienen de Europa, que se fabricaron allá, usan unos rulemanes 627. Y los que son de América, los rulemanes del tamaño es 608. No, esto está muy sucio. ¿Saben cómo va a terminar mi mano hoy? Negra, es negra. Porque hay una rueda más redondita. Las ruedas más redonditas normalmente vienen así. Las ruedas de libre, ojo, no estamos hablando de ruedas de calle, estamos hablando de ruedas de libre. Cuando la rueda empieza a ser muy redondita, quiere decir que ya está muy gastada y hay que cambiarla. Por eso yo fui recopilando ruedas para ver cuál era la mejor. Esta zafa un poquito, es como que dentro de todo está bien, pero ya se está empezando a gastar mucho, eso quiere decir que ya hay que cambiarla. Cuando está así, no sirve más. Ya no tiene, ni siquiera tiene borde, nada. Entonces siempre traten de tener la rueda lo mejor posible, un máximo así, hasta ahí puede aguantar. Ya cuando la ven así, y hay que cambiarla. Una vez que sacamos los rulemanes, voy a hacerles la prueba de cómo sacar la tapita, ¿sí? Nosotros tenemos la tapita del rulemán y lo que tenemos que lograr, y ahora les muestro cómo, es a la tapita sacársela, pero hay muchas cosas a tener en cuenta acá. Primero, tienen diferentes rulemanes. Los que yo tengo son rulemanes fijos. ¿Qué quiere decir? Que la tapita no se debería sacar, pero como patinamos la vamos a sacar igual. ¿Por qué les digo esto? Porque vienen otros rulemanes que son con tapita desmontable, o sea que la van a poder sacar con facilidad, y vienen otros que son con una tapita como si fuera con un hilito alrededor, que ustedes sacan ese hilito que en realidad es como un alambre finito, sacan ese alambre finito y ahí pueden sacar la tapita. Lo más difíciles son estos para sacarle la tapita. Normalmente los patines suelen venir con los de tapita fija. Voy a agarrar este que tiene tapita y les voy a mostrar cómo se saca. Algo puntiagudo, yo encontré un cuchillito. En alguno de los laterales, hacer un puntito, marcarlo, que clave un poquito y ahí lo vamos a levantar. Trato de hacerlo acá, si no se ve bien me dicen y lo vuelvo a repetir. Un puntito, una vez que entró, tengo que levantar. Y salió la tapita. ¿Cuál es el tema de sacar la tapita? Si bien la sacamos para limpiar, como no son los desmontables, después nos va a quedar el rulemán sin tapita, por lo tanto se va a ensuciar más rápido. Pero vamos a poder sacar la grasa que está dentro y vamos a poder limpiarlo mejor. Obviamente después cada 2 o 3 meses tendríamos que volver a limpiarlos, a ponerle aceite o lubricante. Logramos sacar la tapita de todos nuestros rulemanes. Vamos a poner los rulemanes ahí adentro. Bien, ponemos nuestro disolvente. Muchos lo que hacen, que yo no lo aconsejo y ahora les digo por qué, es ponerlo con agua tibia. Pero no lo aconsejo porque si después llega a quedar un poquito de humedad dentro del rulemán, se termina oxidando. Entonces yo les aconsejo que no lo hagan con agua tibia. Pueden hacerlo, pero no lo aconsejo. Bien, una vez que está acá, vamos a revolver un poco. Uy, esto hace mucho ruido. Y fíjense cómo ya se está transformando en negro, o sea, está muy sucio. Lo que tenemos que lograr es
que se vaya toda la suciedad de los rulemanes. Pueden dejarlo descansando así unos 15 minutos. Algunos lo dejan de un día para otro, 20 minutos. Lo que vamos a hacer nosotros, como estamos acá ahora en vivo, es dejarlo un ratito, lo voy batiendo y lo vuelvo a limpiar después de nuevo. Así saco la mayor cantidad posible de mugre. Bueno, ya lo dejé descansar bastante. Lo que voy a hacer ahora es tirar este querosén y volverlo a llenar con otro querosén para darle otra limpieza, otra pasada para que no quede tan oscura el agua. Lo que tiene, el agua no, el querosén. Lo que tienen que intentar es que el querosén no se ponga tan oscuro. Una vez que el querosén no queda tan oscuro, quiere decir que ya están bastante limpios. Se limpian con querosén, con algún disolvente. Van a una ferretería y le dicen, necesito un disolvente para limpiar rulemanes, o le dicen para sacar grasa. Y ya con eso se van a dar cuenta en la ferretería. No lo tiren en el inodoro, en una bacha, porque imagínense que los rulemanes tienen grasa y ustedes tiran eso en la bacha, en el inodoro o en cualquier lado que tenga cañería y tapan. Entonces lo que les aconsejo es que lo tiren en una botella de plástico, cualquier botella que después vaya a la basura y queda dentro de la basura, porque si no van a andar tapando cañería. Me tendría que haber puesto los guantes, pues estoy ensuciando todo. Sí, container también es una buena idea. Yo porque siempre lo usé y me acostumbré al querosén. Vamos a hacer una segunda pasada, vamos a ver si sigue quedando negro. Seguramente quede negro todavía, pero bueno, nos va a servir. Ay, ojo, pensé que iban a estar más sucios todavía, pero bueno, por lo menos un poquito zafa. Ahora vamos a usar nuestro cepillo de dientes. Si ustedes lo dejan unos 15 minutos, que como les dije, lo que se necesita por lo menos, va a salir mejor la suciedad. Si no, les va a quedar, fíjense, todavía no salió del todo y algunos están medio negros. Vamos a limpiar este con el cepillo. Diario, porque íbamos a hacer enchastre. Vamos a limpiar toda la suciedad que podamos, todo lo negro hay que intentar sacarlo. Podemos volver a mojar en el querosén. Uy, creo que tendría que haber puesto más diario. Estoy llenando de mugre, traspasó todo. Vamos limpiando, sacamos toda la mugre posible. Este por ejemplo ya era bastante viejo, porque además de estar sucio también está oxidado. Este ya es hora de cambiarlo. Menos mal que me compré rulemanes. Lo único bueno es que no saqué ni un pelo, porque normalmente salen millones de pelos. Ahora les voy a mostrar cómo quedó y cómo está oxidado. Vamos a agarrar otro que no estaba limpio. El lado sin tapita y el lado con tapita, pero que como... Uy, estos guantes. Yo no sirvo para usar guantes. Ahora me lo voy a terminar sacando, acuérdense. Y el lado con tapita. Fíjense que parece que está negro, pero en realidad porque está oxidado, así que ya es hora de cambiarlo. Voy a limpiar después uno de los nuevos, le voy a sacar tapita y me voy a poner uno de los nuevos, pues este ya no sirve mucho. También otra cosa que tienen que tener en cuenta, que es importante cambiar los rulemanes cuando empiezan a hacer ruido. Taca, 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 taca. O cuando se traban. Vamos a ver esto. Lo voy a sacudir un poco en el diario para secarlo. Fíjense que no gira nada y que se traba y que hace un ruidito. Entonces esto quiere decir que este rulemán ya definitivamente no sirve. Uno porque está oxidado y otro porque se traba y no más. Lo ideal es que un rulemán gire de la siguiente manera. A ver si puedo limpiar uno que esté bien. Este era el que había limpiado nuevo, que tenía la grasa adentro. Ahí está, este sí. Fíjense, si yo giro, gira más que el otro y no hace ruido. Gira continuo, no es que va trabado. Entonces este me funcionaría re bien. Sí, siempre que vayan a vender unos patines, tengan en cuenta que si van a vender los patines, dejarlos siempre lo mejor y más presentables posible para que la otra persona lo pueda usar. Es exactamente lo mismo la limpieza de los rollers. Buena pregunta. Se hace exactamente lo mismo. Bueno, este gira bien. Este me sirve, lo voy a dejar porque me sirve. Este, como dije, no, porque se traba. Gira una sola vuelta y hace un ruido tremendo. No sirve. Vamos a ir probando y ir poniendo. Y ahora les voy a mostrar cómo poner los rulemanes y cómo poner las ruedas en los patines. Bueno, no, zafa. Este va. Vamos a ir limpiando más rápido. Yo lo estoy haciendo a modo veloz, porque si no, en serio vamos a estar acá 15 horas hablando y yo mostrándoles cómo lo hago. Pero normalmente yo cuando me ponía tranquila y lo hacía, estoy unos 45 minutos. Tranquila ahí, limpiando. Gracias. Sí, también se limpian las planchas, se limpia todo en el patín. Nunca limpien los patines con... Pueden limpiarlo con cosas húmedas, pero nunca con agua, mucha agua, porque después les queda húmedo el patín y se terminan oxidando todas las partes que son de hierro, aluminio. Y el cuero ni hablar. Esta anda re bien, me sirve. Ya tenemos 3 que van. Sí, los rulemanes son universales. Cambia el número, el tamaño, porque vienen... Normalmente en los patines los que usamos son los 627, que es el diámetro que tiene. Y si no están los 608. Yo lo que les aconsejo es que antes de comprar unos rulemanes para sus patines, porque quieren cambiar los rulemanes porque ya están rotos, porque se traban o porque no giran muy bien las ruedas,
es que se fijen en el numerito. Ahora les voy a mostrar porque traje para mostrarles cuáles son los 608 y cuáles son los 607. Ah, muy importante que no les dije. Una vez que lo terminan de limpiar con un trapo seco o con servilleta, séquenlo bien, porque si les queda humedad, como comentamos antes, se pueden oxidar. Uy, a ver. Yo estoy haciendo la prueba con ustedes, así que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Raro. Hace un ruidito medio raro. Le doy un mes más de vida. Después del mes, para mí, no sirve más ese rulemán. A nivel mundial van a encontrar diferentes rulemanes, pero normalmente son los mismos. Este es de una marca, este es de otro. Fíjense que el número que yo les comentaba hace un rato lo pueden encontrar en chiquitito y arriba. Fíjense antes de comprarlo, qué números son los de ustedes. ¿Por qué hacemos lo de las tapitas? Para la que me preguntáis temprano. Sin tapita, gira así. Con tapita, porque tiene la grasa adentro, gira. Este tiene la tapita de los lados, gira así. Nada. Fíjense que no gira nada. Por eso se lo sacamos, para tener más velocidad. Entonces, en resumen está acá cómo limpiamos los rulemanes. Sí, los rulemanes se pueden cambiar en diferentes, como ven se separan, se pueden cambiar en diferentes etapas. Por ejemplo, yo tengo una rueda que me anda muy bien, este otro tipo de rueda, que me anda bien, pero un día empieza a hacer ruido, pero la rueda está perfecta, no está gastada ni nada, lo único que voy a tener que cambiar es el rulemán de adentro. Y no necesariamente tienen que cambiar todos los rulemanes de todas las ruedas, pueden comprar un solo rulemán y cambiar solamente el rulemán que está roto. Se van a dar cuenta que está roto, acuérdense porque hace un ruidito raro, traca, 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 porque se traba, ustedes están patinando y se les queda la rueda trabada, entonces quiere decir que el rulemán adentro se rompió, o porque está muy sucio. Antes de comprarse unos nuevos, obviamente desármenlo y fíjense que sea la suciedad. Y si están rotos, ahí sí vayan y cómprense unos nuevos. Si no, pueden seguir usándolos. Ya limpiamos mi mugre. Acuérdense de no tirarla en ningún caño. Tírenlo en una botella y después a la basura. Los rulemanes, una vez que los limpiamos, vuelvan a chequear de que queden bien secos. Muchas veces lo que usan son secadores de pelo. Lo que pueden hacer es, si tienen secador de pelo, es poner todos los rulemanes apoyados y le dan con el secador de pelo, así se secan bien. Yo lo voy a hacer a mano con un trapo. Casi termino de secarlos bien. Bien, entonces, resumen. Primero, ¿qué hacemos? Sacamos las ruedas. Luego le sacamos los rulemanes a las ruedas. Tengan en cuenta que este es para cualquier tipo de patín. Patín squad, patín de libre, patín de danza, roller, patín de línea, todo siempre se hace lo mismo. Una vez que lo sacamos, limpiamos los rulemanes con disolvente. Si quieren le pueden sacar la tapita, mucho mejor. Si no, no hay problema, pero yo les aconsejaría que lo hagan para que les dé más velocidad y puedan sacar la grasa que tiene toda la tierra adentro. Una vez que entonces pasamos por el disolvente, vamos a echarle el aceite lubricante. Puede ser este o puede ser en aerosol, que sería como acá en Argentina el W40, no sé en otros países cuáles usan, pero mi recomendación es que para limpiar los rulemanes adentro cuando los desarman sea aceite en gota, porque es más espesa y les va a durar más. Si lo limpian con W40 o con algún aceite en aerosol pueden, pero se va a gastar más rápido y van a tener que limpiarlo más seguido. ¿Cuántas gotas le ponemos? Le vamos a poner máximo 2, una de un lado y otra del otro. Ahora les muestro. Pongo 1, 2 y listo, con eso es suficiente. Esto es lo bueno de patín, que no solo aprendemos a patinar, sino que aprendemos también a hacer un poco de todo, mecánico, herrero. No, herrero no sé por qué, pero bueno. Le pusimos el aceite lubricante, lo vamos a girar un poco para que pase por todo el lado el aceite. Fíjense de que no se caiga. Si lo hacen con el aceite en aerosol, va a haber un poquito más de enchastre, pero no está mal. Yo siempre limpiaba con aceite en aerosol, así que no se preocupen por eso. Ay, giran re bien ahora. Listo. Llegó la hora de ponerlos. Les voy a mostrar cómo quedaron. Miren la diferencia. Este es un rulemán limpio. Acá está sucio pero por la oxidado, por eso no más lo tendría que cambiar. Pero ya está limpito. Con el aceite lubricante. Y así es, apenas lo sacamos con la grasa. No sé si se nota la diferencia en el video, pero fíjense que este está más espeso y este está más libre de esa grasa. Bien, pasamos el rulemán por el disolvente, obviamente lo limpiamos con cepillo, todo, lo secamos bien y ahora le pusimos aceite y lo vamos a volver a poner en la rueda. Opción A, con extractor. Si no tienen extractor, ahora les voy a mostrar sin extractor. El extractor de rulemanes lo van a conseguir en cualquier tienda de patines, normalmente se pueden conseguir y si no en internet. Pero, mi consejo, si no van a estar cambiando rulemanes a cada rato, no lo compren porque no son muy económicos, son bastante costosos, entonces no lo recomiendo. Eso quedan ustedes, si quieren lo compran y si no, no. Para ponerlo, como les dije hoy temprano, por acá sacamos los rulemanes, por acá ponemos los rulemanes. Primero, tengan en cuenta que si tenían los rulemanes que quedaban sin una tapita de un lado,
La tapita tiene que quedar hacia el lado adentro de la rueda, que no quede al aire libre hacia afuera porque se va a ensuciar muchísimo y más rápido. Voy a aprovechar y le voy a mostrar la diferencia entre las ruedas de calle y las ruedas de patín artístico. Estas son las ruedas de patín artístico. Son un material más duro, mucho más duro, parece una roca. Y estas son las ruedas de calle. Son como una goma. Tengo dos de calle. Esta viene en diferentes colores las de calle. Ahora, si van a patinar en la vereda, skatepark, al aire libre, en una plaza, no usen las ruedas duras de libre porque primero que se van a caer, se van a trabar y se van a caer constantemente, y segundo que son muy bajitas, entonces se va a chocar la suspensión con el piso y van a romper la suspensión. Recuerden que siempre vienen ruedas para calle, vienen ruedas para piso alisado, piso de madera, entonces siempre cómprense la rueda de acuerdo a lo que ustedes quieran dedicarse o lo que quieran hacer. Si quieren patinar por hobby, les conviene unas de calle, porque seguramente lo usan en cualquier lado, no van a ir siempre a una pista o a un club. Para darse cuenta si son ruedas de calle o ruedas de libre, están fabricadas con diferentes materiales, entonces es muy fácil reconocer cuando son de un material más de goma para la calle o de un material más duro para un piso alisado. En todas las ruedas van a encontrar dos números diferentes. Vamos a arrancar con la de calle. 85A y 57 de diámetro. Diámetro, o en lugar de diámetro pueden encontrar que tenga otro símbolo, este símbolo, que es un círculo cortado. Si en la rueda tiene la letra A, 85A, 98A, la letra A es una medición, es como decir centímetro, kilómetro, bueno, es una medición de las ruedas, del material de la rueda. Si tiene la letra A, quiere decir que están hechas con el material más gomoso, por decirlo de alguna manera, y les va a servir para andar en la calle. En cambio, si tiene una letra D, está fabricada con otro tipo de material y quiere decir que es una rueda más dura y les va a servir para pisos alisados y obviamente para andar en la calle. Me voy a armar el patín con las ruedas de calle porque mi idea es salir a pasear mañana. Tengan en cuenta que si se van a poner las ruedas de libre porque hacen patín artístico, de volver a poner las ruedas donde estaban o cambiando de color. Acuérdense eso. Pueden cambiar las de lugar para que no se gasten siempre en el mismo lado, pero mantengan siempre los mismos colores en el mismo lugar, porque las ruedas tienen durezas diferentes. Cuando la rueda es más dura, significa que para agarrar más velocidad, por decirlo de otra manera, y cuando la rueda es más blandita, va a tener menos velocidad, pero va a resbalar menos. Para pisos de parquet, ¿qué rueda debería comprar? Depende de si vas a hacer patín artístico, vas a tener que comprarlas de libre, pero cuando vayas a comprarla, decile que vas a patinar en un club con piso parquet y te va a dar ruedas que sean un poquito más blandas en lugar de darte todas duras. He escuchado ruedas de agarre. ¿Cuáles son? Las ruedas de agarre son como estas. Tienen el mismo diámetro, porque las ruedas vienen siempre con dos números diferentes. Vienen con un número que es el diámetro y vienen con un número que es la dureza. Las ruedas de agarre tienen el mismo diámetro que las ruedas de libre o de cualquiera, pero la diferencia es que son como más blanditas, entonces hacen que no te resbale. Esto sirve para cuando ustedes hacen patín artístico, por ejemplo, y tienen que ir a una pista que resbala mucho, entonces se ponen las ruedas de agarre, que quiere decir que están hechas con un material más parecido a las ruedas de calle y son más blanditas, entonces hace que no se resbalen tanto. Cualquier cosa me van diciendo, porque el tema de las ruedas es algo muy complejo y tienen que entenderlo bien. Vamos a poner cómo usamos el extractor. Primero, levantamos, sí o sí levantan el tornillito, ponen el lado del rulemán con la tapita para abajo. Sí, las verdes de agarre son muy conocidas por una marca muy conocida. Ponen la rueda al revés, si quieren, si no, no, boca arriba o boca abajo lo mismo. Y después vuelven a tener en cuenta que el lado sin tapita queda dentro de la rueda. Bajan. Uy, casi me agarro el dedo. Presionan, presionan. Y quedó la ruedita puesta. El rulemán puesto en la rueda. Gira muchísimo más que... Creo que esta, a ver... Estas ruedas nunca le saqué las tapitas porque quería probar las ruedas de calle. No sé si vieron el video que subí la otra vez. Y como quería cambiar las ruedas de calle para probarlas, les puse unos rulemanes sin limpiar, sin nada. Y miren, ni una vuelta gira. Y en cambio esta que limpiamos recién, miren cómo cambia. Entonces tengan en cuenta de cambiarlo. ¿Cómo sabemos cuándo cambiar las ruedas? Las ruedas las tienen que cambiar cuando están así, muy gastadas. Esta en realidad debería ser un estilo más a esta. Fíjense la diferencia. O así, o esta está súper gastada. Esta es un poco más nueva, esta ya está súper gastada. Cuando ven que están muy gastadas es hora de cambiarlas. O cuando no está muy gastada, dentro de todo zafa, pero fíjense en que se me acható. Quedó chata. ¿Por qué? Porque frené muchas veces en L con el pie atrás. Y de frenar tantas veces en L y siempre con la rueda en el mismo lugar, nunca las roté ni nada. Eso estuvo mal, pero bueno, ya aprendí.
se me acható. Entonces cada vez que patino es no tac, tac, tac. Esta rueda hay que cambiarla así o sí. Tengo ruedas de todo tipo porque las tengo guardadas hace los 5 años o menos. Entonces cambiamos las ruedas cuando están muy gastadas o cuando se achatan. O cuando queremos usar la rueda en una pista que no, por ejemplo, si queremos ir a patinar a la calle y tenemos estas ruedas, no, tenemos que cambiarlas sí o sí porque estas no sirven para la calle. Si no tienen extractor, casi me olvido de explicarles cómo hacerlo sin extractor, ponen a mano, se puede a mano, sin tapita para adentro como dijimos hoy temprano, presionan con la mano, dan vuelta, sin tapita para adentro y ahí vuelven a presionar. Yo no tengo mucha fuerza en la mano, por eso también en su momento me compré el extractor. Pero se puede. Ahí está. ¿Qué pasa si uso las ruedas de calle en cemento alisado? Nada, lo que te va a pasar es que vas a sentir como que empujás un montón y no avanzás nada. Es como que se agarran mucho al cemento. Es como que las ruedas de calle, al ser de un material de goma, no dan velocidad. Entonces al no darte velocidad es como que vas a patinar mucho más lento y vas a sentir el patín mucho más pesado. Las ruedas más duras, al ser de un material duro, se van a trabar. Con cualquier piedra, ustedes van patinando, se agarra una piedrita y van a volar. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. En cambio la rueda blanda, al ser de un material más gomoso, si agarra una piedrita puede ser que no se traben mucho porque es como que la rueda al ser blanda toma la forma de la piedrita y sigue andando. Rompí todo. Volé, incluyó volación de cosas. La que nos falta, ya casi llegamos al final. Después si quieren le hago un repasito y me preguntan. Bueno, armo mi última rueda, armo el patín y les voy a responder todas las preguntas que tengan. Así que vayan preparando sus dudas. Ya armamos nuestras ruedas. Acuérdense, si son ruedas de calle, son todas iguales las ruedas de calle normalmente. Ponen cualquier rueda en cualquier lado y estamos re bien. Si son ruedas de libre, de danza, de escuela, porque se dedican a hacer alguna disciplina en particular en patinaje, tienen que volver a poner las ruedas en el mismo lugar, respetando los colores. ¿Cómo ajustar las ruedas? Lo voy a mostrar de cerca. Lo que yo les aconsejo es que el ajuste ideal sea como que se mueva apenita y haga un mínimo ruido. No sé si lo escuchan. Bueno, no creo que se escuche, pero es apenita el movimiento. Eso quiere decir que está bien ajustada. Si ustedes la ajustan mucho, va a suceder esto. Que no gira directamente. Entonces, lo ideal es, si quieren, ajustenlo al máximo y después le dan un cuartito de rosca y ahí tiene que quedar apenitas moviéndose. Lo voy a mostrar después con esta porque al ser más chiquita se va a ver mejor. Esta rueda, fíjense la diferencia. Gira un montón. Esta la limpiamos, todavía sigue girando, la limpiamos y le sacamos la grasa. Y esta que todavía no limpié porque tiene los rulemanes nuevos, gira 2 vueltas, con suerte. El otro día me di cuenta, y casi me olvido de decirles, que si las ruedas son muy petizas le va a tocar, que me pasó, iba haciendo chispas en la calle, iba haciendo fuego. Cuando el diámetro es menor, las ruedas son más chiquitas, por lo tanto van a tener más control de su patinaje. En cambio, las ruedas al ser más grandes, por ejemplo esta, fíjense la diferencia de tamaños, más grandes van a tener menos control de sus patines, pero van a tener mucha más velocidad. Por eso van a notar que algunos, los que hacen patín carrera, tienen las ruedas así de grandes, porque necesitan mucha velocidad, por eso son más grandes. Los que hacemos patín artístico, normalmente el diámetro son de 57 el diámetro, estas acá. Y en cambio las de calle, de 64 milímetros pueden ser. Les cuento por si se lo quieren anotar y en un momento se quieren comprar las ruedas de calle para que lo tengan en cuenta. Vamos que les muestro el ajuste perfecto. Puse una rueda. Acá está muy desajustada. Vamos a ajustarla. Acá está muy ajustada, no se mueve nada, está muy dura. Lo que vamos a hacer es aflojarle un poquitín para que se mueva apenas, es para que haga este movimiento. Es leve, pero ustedes se van a dar cuenta con su patín. Creo que ahí se escucha ahorita. Y ahí sería el ajuste ideal. Que 57A. 57A sería la letra A. Acuérdense que les va a decir el material de la rueda. Es como una unidad de medida de las ruedas de calle. La letra A y la letra D es la medida de las ruedas que son para patín artístico o para piso alisado. Después les hago un resumen, si les parece, un resumen de las diferentes medidas y qué les serviría para cada cosa. Para calle, para vereda, para piso alisado. Le pongo 57 Ds para tal cosa, si les parece lo preparo y después se los mando. Dale. Sí, entonces sí, lo voy a preparar y les mando, lo subo después al PDF con las medidas de cada rueda y para qué les serviría. Yo por ahí digo, hablo un montón y capaz que los aturdo y que no les explico nada, pero bueno, espero que les sirva. Listo. No sé si se acuerdan cómo estaba mi patín al principio, pero miren cómo gira ahora.
Por eso hay que limpiarlos. Bueno, voy a subir a leer las preguntas porque me quedaron todo por allá arriba. A ver. ¡Ay! ¿Puedo ver ahí? Sí, mejor. Porque voy a quedar toda torcida. No llego. Hola, hola, hola. Voy viendo y leyendo a la vez. Tengo que comprar ruedas que marca nacional me recomendaba. Hola, Vale, ¿de qué país sos? Porque las ruedas varían. Si sos de Argentina, para patín artístico hay varias ruedas que si quieres anotar te recomiendo. Si me acuerdo alguna más te digo. Yo lo que les aconsejo en lo que es patín es que hay mucha variedad. No solo variedad de marcas y de fábricas que la hacen, sino que también hay mucha variedad entre una tienda de patines y otra tienda de patines. Precios varían muchísimo. Ya sea acá en Argentina, sea en Colombia, en México, en Chile, en España, en donde estén, cambian muchísimo los precios de acuerdo a un lugar a otro. Así que mi mejor consejo es que ustedes pregunten en todos lados y se compren donde se sientan más cómodos, ya sea por lo económico o por la confianza que le dieron. Muchas gracias, Nancy. Ahí estoy leyendo los mensajes. Muchas gracias, Jess. Saludos a Uruguay. Uruguay está cerquita. El otro día hablaba del que quería ir en estos días. Así que, no sé, capaz, ojalá, que dentro de 1 o 2 meses me pueda cruzar y patinar por allá. ¿Cómo hago cuando se me salen las dos ruedas? Se te salen, mientras vas patinando se te salen solas. Si se te salen solas, porque suele pasar. Opción 1, o están muy desajustadas las tuercas y los rulemanes están un poquito sobresalidos, entonces empujan a la tuerca que se salga, así que ajustalas bien. O la otra opción es que la tuerquita esté falseada. Fíjate, porque si la tuerquita está falseada se te va a seguir saliendo sola. Una de mis ruedas hace ruidito como de la rata, le faltará lubricación. ¡Ay! Justo una de las mías de las que mostré hoy hacía ruidito. Sí, le falta lubricación definitivamente. Van a notar que hay días que el ruido hace taca, 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 taca y después lo deja de hacer. Pero si el ruido es constante y lo sigue haciendo, no se demoren un mes, a las 2-3 clases que le hace ruido, desármenlo y fíjense que no esté el rulemán roto. Porque si está el rulemán roto, lo que va a pasar a continuación es que se le va a salir el rulemán, se les va a romper y se le va a terminar rompiendo no solo el rulemán, sino que se le va a romper la rueda y se pueden caer ustedes y lastimar. Entonces, si sienten el ruido constante o que se les traba, desarmen el patín. Y fíjense que esté todo ok. ¿Cada cuánto se deben limpiar? Yo aconsejo que esto que hicimos hoy lo hagan cada 6 meses. Si lo hacen cada menos tiempo, mejor. Igual también depende de dónde patinen. Si patinan en un lugar al aire libre y cada 2 o 3 meses mínimo lo tienen que hacer, porque imagínense que entre el polvo, la pelusa, las hojas, todo se llenan de mugre. Así que cada 2 meses, si patinan al aire libre. Se pueden poner 2 ruedas de agarre, la verde y la agarre rosa, y patinar una cancha de básquet. Se pueden poner 2 ruedas de agarre, no hay problema. Lo que se hace normalmente es ponerlas en diagonal. Eso depende del trompo o de las figuras que haga tu hija. Es difícil de explicar porque depende de la figura que haga tu hija. Entonces va a tener que hablar con la profe para ver en dónde ubicar las ruedas de agarre, porque yo no sé qué figuras va a hacer ella en el torneo. Normalmente se ponen donde se hace el filo, las ruedas de agarre. Entonces ayudan a que el filo se quede en el lugar y no se resbale para otro lado. Ruedas de calle para recomendar. Si quieren después me van diciendo dónde son y les puedo recomendar mejor las ruedas. Si son de Argentina, salieron muchas nuevas, entonces les puedo recomendar más variedad para que pregunten todo. Esta es la negra, no la van a conseguir acá porque me la trajeron de El Corte Inglés. Si son de España, en El Corte Inglés van a encontrar estas ruedas. Son de diámetro muy chiquito estas, entonces me chocaba, fíjense en que no les pase. Me chocaba la parte de la tuerca de abajo con el piso, porque las rueditas eran muy bajitas, me tengo que comprar una rueda un poquito más alta. Entonces me chocaba y iba haciendo chispas, así que tengan cuidado con eso. Hola, mis patines me hacen ruido el freno. Puede ser porque esté flojo. Normalmente el patín, si hace ruido el freno es porque está muy flojo, así que fíjense que no esté la tuerca falseada. ¿Con las ruedas de calle puedo practicar trompos saltos, o sea, patinar en una plaza? Sí, podrías. ¿Qué te va a pasar? Que fue lo que me pasó en el último video, no sé si lo vieron, que quería mostrarles cómo hacer mejor los trompos y podía girar, pero giraba muy poquito. ¿Por qué? Porque las ruedas de calle son de un material más blando, acuérdense, entonces se agarra más al piso y no vas a girar mucho, vas a girar menos. Poder se puede, pero vas a girar un poco menos. Las ruedas de calle se usan mucho en los skate para hacer saltos, no sé si han visto que hacen media luna ahí en el skatepark, está buenísimo. Así que te van a servir bien, pero ten en cuenta que no vas a girar mucho en un trompo. Chacabuco. Ay, nunca fui a Chacabuco, ahí sí que no fui, me gustaría conocer. Sí, podés cambiar las ruedas solo con la llave, fíjate que yo recién las cambié. Solo con la llave, las cambias del lugar y listo, no hay problema. Y si necesitas sacar el rulemán, palanca. Y ya estaríamos. La suspensión, ese es otro tema para hacer otro video porque se puedo estar horas. Ah, ¿puedo decir lo del me gusta? ¿Qué era? ¿El super gracia? Encontré una función nueva. Quieren la pueden usar y si no, no. Que es un super gracias. Super. Que es para que ustedes, si quieren apoyar mi contenido, yo se lo super agradecería. Por lo que entendí, ustedes ponen super gracias y pueden elegir la cantidad de plata que quieran donarme. Yo con esa plata mi idea es comprarme unos patines nuevos. Porque
porque ya están muy gastados. Entonces quiero ver de comprarme los patines nuevos para poder seguir explicándoles. Yo lo que me pude comprar ahora son los rulemanes y las ruedas. Ya por suerte tengo ruedas nuevas, así que me gustaría ir cambiando a poco todo para ir contándoles mejor. No les puedo explicar mucho de las suspensiones porque mis suspensiones están rotas, entonces no está bueno que les explique con algo que está roto. Obviamente que les voy a mostrar de ejemplo lo que no tiene que ser, pero me gustaría poder explicarles todo bien, así que para eso voy a necesitar mis patines nuevos. Y bueno, si quieren colaborar, obviamente pueden hacerlo con el super gracias, voy a estar muy agradecida. Y si no, con un me gusta yo también estoy feliz porque me ayudan un montón y me alientan a seguir adelante, así que cualquiera de las dos cosas, un me gusta, un comentario, un super gracias, con un suscribirse a mi canal es muchísimo para mí, voy a estar agradecida siempre. De acuerdo a lo que ustedes hagan, se lo voy a decir lo más resumido posible, así ya vamos terminando. La suspensión lo que va a hacer es que el patín se mueva hacia los costados. Lo ideal es que se mueva apenas, fíjense que ahí se me mueve apenas. Si se le mueve mucho, le hace ruido, que hace poquito me mandaron un video, tienen que ajustarlas un poco más. ¿Cómo se ajustan? De acá abajo. Yo por eso me compré esta super llave, por si me preguntaban. De ahí abajo se ajusta, pueden darle 2 vueltas y lo van acomodando acorde al gusto de cada uno. Pero lo ideal es que se muevan un poco, para que les ayude a girar mejor, pero que no estén muy flojos. Es como un intermedio, como les mostré en la rueda que apenas se movían. Exactamente pasa lo mismo en la suspensión. Si quieren hacer muchos giros, o hay una disciplina que se llama bucles, si van a hacer eso, que es girar círculos en el lugar, les conviene que la suspensión esté muy floja para doblar mucho mejor. Mientras más flojo esté, más se va a tirar para un lado, se va a tambalear para el otro. Mientras más ajustada esté, va a ir más derecho. Si está muy ajustado, el patín no va a doblar. Ténganlo en cuenta. Espero que les haya servido. En resumen, súper resumido, sacamos las ruedas, sacamos los rulemanes de las ruedas, los pasamos por disolvente. Una vez que los pasamos por ahí, batimos mucho, le sacamos la mayor cantidad de suciedad, tiramos eso en una botella para después tirarlo a la basura, volvemos a hacer el procedimiento de nuevo para volver a sacar más suciedad y grasa. Una vez que hicimos eso, le pasamos con el cepillo para sacar la suciedad que haya quedado entre medio, limpiamos bien todo. Una vez que limpiamos con el cepillo, volvemos a pasar si quieren por el querosén para sacar otra vez la mugre. Un querosén limpio, no vuelvan a ponerlo en el querosén sucio. Y luego sequen bien, pero muy bien, los rulemanes para sacarle todo el querosén. Si tienen un secador de pelo, le dan con el secador de pelo, así se seca y no queda ninguna humedad. Una vez que entonces quedó limpito y seco, recién ahí podemos ponerle el aceite lubricante. El aceite lubricante puede ser en gota, 2 gotitas como máximo en cada rulemán, o puede ser el aceite en aerosol, no hay problema. Si es el aceite en aerosol, tiran una vueltita a cada rulemán. Ya está listo el rulemán limpio. Lo que hacemos es ponerlo en la rueda. Bueno, ponen la rueda. Si quieren limpiar la rueda sin el rulemán, así vacía, la ponen en un balde con agua tibia y después con un cepillo o con un trapo le sacan la mugre, la tierra. Pueden hacerlo así porque esto es plástico. Ponen el rulemán en la rueda. Acuérdense que el lado que no tiene tapita, si es que tienen los rulemanes fijos, van para adentro. Y si tienen los rulemanes que se le puede volver a poner la tapita, le ponen sí o sí la tapita. Ponen la tapita, el rulemán de cada lado, rueda y listo. ¡Adoro los finales felices! Bueno, me alegra mucho que les esté sirviendo mis consejos. Otra duda que tengan, ya saben. Espero que les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.